José, muchísimas gracias por estar acompañándonos a través de la Home de la Nación en esta novena edición de Negocios del Campo, a través del canal de YouTube, en Facebook. Es un gusto saber que están del otro lado y también es una responsabilidad para todos nosotros marcar un poco la agenda de lo que viene, ¿no? En el sector agropecuario, desglosar, desmenuzar las palabras de todos los expertos. Hoy estuvimos escuchando muchísimas voces, los que más saben. Tuve la oportunidad de hablar con la mesa de enlace. Haremos lo propio en un ratito nada más también con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, pero miren qué lujo me estoy dando con mis compañeros de La Nación Campo, los leen todos los días, son los que más saben. Cristian Mira, Fernando Bertelo, Cristian Mira, para que no haya problema de cartel, ¿no? No hay problema, no hay problema. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, estuvieron muy siguiendo, bien. me Un gusto imagino. estar acá en esta nueva edición Sí, de Negocios del Campo. la novena ya, ¿eh? La novena. Bueno, La y novena. de todo lo que estuvieron viendo y escuchando, ¿qué fue lo que les llamó la atención? ¿Qué fue lo que dijeron? Esto puede ser título, lo subrayo hasta acá. ¿Qué fue lo que más les impactó? Yo creo que algunas de las repercusiones de la mesa de enlace, hablamos de la Agenda 2030, bueno, tema de retenciones. La relación me parece campo-gobierno, ¿no? Claro. ¿Cómo la ven? Sí, bien en el sentido de no hay conflicto inmediato, Sí. pero me parece que todavía hay una zona de promesas, que por ahora el gobierno se mantiene en eso, en un contexto que se está haciendo cada vez más difícil, más complicado. Un contexto sobre todo de precios internacionales muy críticos, ¿no? Y que ahora, de cara a la campaña de granos gruesos 24-25, se hace muy difícil. Y una promesa que tiene el gobierno de bajar la presión impositiva, básicamente los derechos de exportación, terminar con el cepo cambiario, que haya un único tipo de cambio para importar y exportar, a los productores y al campo le genera cierta expectativa, pero la realidad de hoy es diferente, es compleja. Es como un escenario de incertidumbre, ¿no? Exacto. De incertidumbre. Exacto. Y nos decía antes el titular de Federación Agraria del Bioguía que hay productores que tienen un poquitito más de margen y hay otros que ya no pueden esperar. Claro, ese es uno de los factores clave, ¿no? O sea, que me parece que marca la relación del sector. Nosotros, los periodistas, obviamente decimos campo en general, aunque sabemos muy bien que hay realidades muy distintas, ya sea productores chicos, medianos, grandes, y sobre todo cuando empezamos a ver al interior de las distintas producciones, ¿no? No es lo mismo la producción agrícola pura que la ganadera, que aquellos que hacen economías regionales en lugares muy alejados, incluso de las zonas portuarias, que hay que pagar fletes altos. Y creo que hoy en día me parece que, sumando a lo que decía Cristian sobre zona de promesas, yo le agregaría que hay también una suerte de compra de tiempo, ¿no? Me parece compra de tiempo porque, a ver, sabemos que en la foto general está el productor con la expectativa de cuándo nos va a tocar a nosotros, ¿no? Porque si bien en general el productor dice, sí, es un gobierno que, por ejemplo, te ha sacado las trabas para exportar en trigo, maíz, en carne, avanzó muchísimo en todo lo que tiene que ver con la desregulación, desburocratización. De hecho, ayer, por ejemplo, avanzó en lo que tiene que ver con la tipificación bovina, que al final del día va a permitir, si el mercado lo da, un mejor pago quizás por calidad y facilitar la tarea, pero está el tema de las retenciones, que es una cuestión de fondo, que los productores te dicen, a ver, entendemos que se está haciendo el esfuerzo macroeconómico, que no lo está haciendo solamente el sector, sino la ciudadanía en general, pero hay una cuestión de que yo me comparo como productor con países vecinos. Ese es el tema. Y me cuesta entender por qué los otros no tienen esa presión impositiva que ya en el caso de la soja de movida, cuando dejas un camión te está llevando el 33% del valor y otros países vecinos no, y pueden funcionar sin retenciones. ¿Por qué en Argentina no se puede funcionar sin retenciones? Bueno, por lo menos en los últimos 22 años que se reinstalar. Suspendió su viaje a México el presidente, iba a estar el viernes, ¿no?, en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. Y hoy lo hablaba también con la mesa de enlace. ¿Habrá algún tipo de anuncio? Porque es cierto que está dando gestos, ¿no? El gobierno estuvo en el acto de
de apertura de la rural, hablando el último día, confirmando lo que iba a hacer, que finalmente lo hizo, y Claro. vos también lo habías anticipado Sí. en el acto inaugural. Y digo, bueno, ¿habrá algún tipo de anuncio ahora el viernes? La verdad es que no lo sabemos, pero es cierto que los tiempos del gobierno a veces no son los tiempos del Claro. productor, un productor que está ávido de una Sobre mejora todo, para repuntar. Viviana, hay un tema, sobre todo, obviamente, cuando vos ponés a ver el peso de las retenciones recaen sobre soja, maíz y trigo, entre otros productos. Obviamente, carnes, por ejemplo, tuvo ese gesto Milei de hacer la quita para lo que tiene que ver la carne de vaca, la reducción para carnes en general, el 25%, la eliminación definitiva en lácteos, que son cosas claramente muy importantes, pero cuando uno ve, por ejemplo, la foto algunos numeritos, ¿no? De la campaña agrícola nueva que viene ahora Sí. con soja y maíz. Estos son números que nos había facilitado, por ejemplo, la consultora AZ Group. Fíjate, junio 2023, vos tenías en campo alquilado en el sur de Córdoba una soja donde te estaba dando un margen neto en campo alquilado de $9, era positivo, ¿no? Ya a principios de junio de este año se tornó negativo en $37 por hectárea. Y ahora lo tenés en $66 por hectárea. Obviamente está el factor precios internacionales Sí, y demás. por supuesto. Pero imagínate si redujeras, no te digo sacaras el 33%, redujeras al menos parte de esa presión impositiva, Lo que ese cambiaría. número de esa soja de primera en esa zona podría llegar a ser positivo. Claro, y el tema son siempre de lo que hablamos de las oportunidades que se pierde la Argentina, Exacto. ¿no? Que En puede el mediano ganar. y largo plazo. ¿Cuánto más podría producir? ¿Cuánto más podría crecer el área sembrada de trigo, de maíz, de soja, de no existir esta presión impositiva? Siempre se habló, o en los últimos años se habló, que la Argentina podría producir 200 millones de toneladas de granos, y en los últimos años ya se está hablando que la agricultura está estancada, que no pasa de los 130, 140 millones de toneladas, depende del clima, cuando el año es muy bueno hay más producción, pero hay cultivos que, sobre todo, por ejemplo, soja, que la Argentina está experimentando un retraso, y sobre todo un retraso respecto de países como Brasil, que está creciendo exponencialmente. Claro. Hoy es el principal productor global. Brasil va camino al autoabastecimiento de trigo, cuando Argentina tenía a Brasil como su mercado natural. Entonces, siempre hay que mirar, hay que tener en cuenta que en la medida que se retrasan todo este tipo de reducciones impositivas o de corregir los desequilibrios macroeconómicos, el resto de los países sigue creciendo. Fíjate, Y la Argentina tiene oportunidades enormes. O sea, hablamos de Europa, de las restricciones que pone Europa, pero tenemos que prestar mucha atención al sudeste asiático, a China, duda. a la India. China, India, India. el principal, hoy el país... Hoy lo decía Elizondo también. Claro, Sí, con sí, el, país, sí. el mayor país del mundo en cuanto Sí, a claro. población. Bueno, el principal destino de la exportación de aceites de la Argentina es India. Exactamente. Vietnam con el maíz. Indonesia es un importante comprador de trigo. China, el principal comprador en carnes. Y va a haber podría haber toda una serie de encadenamientos con todo el resto de las producciones que tiene la Argentina para aprovechar el crecimiento económico de estos países y el cambio de la dieta. Claro. Bueno, ese por ahí es el partido que me parece todavía no se está discutiendo, debatiendo cómo insertarse en esos países, qué acuerdos de libre comercio se puede discutir. Bueno, eso lo dejamos planteado Sí. para la charla con Iraeta. Hay un tema clave con lo que mencionaba recién sobre el caso de Brasil. Brasil hoy prácticamente está haciendo, con las proyecciones de producción que tiene hacia adelante, en un solo cultivo, que es soja, toda la cosecha argentina de todos los granos. Imagínate lo que Brasil por 5 veces ha crecido en soja, ¿no? Qué tremendo. Y eso vino de la mano, no solamente, además de una feroz incursión internacional, también de la mano con un fuerte
consenso interno, ¿no? O sea, de todos, o sea, independientemente de Lula, Bolsonaro o quien sea en el poder, dijeron, vamos todos hacia un norte. Yo creo que, con lo que estaba mencionando Cristian, hay una tarea muy fuerte de Cancillería que tiene que hacerse, llevarse adelante, las mismas entidades poner en agenda de esto, y hay algo que a mí me parece que también sería interesante que se dé porque hasta ahora no ocurrió. Una reunión, por ejemplo, del mismo presidente Milei con la mesa de enlace. Bueno, se los pregunté Han estado antes. Con Caputo. Con Caputo, Sí, pero claro. no con el presidente. el jefe de Estado. Y para retomar un poco lo que decía también Ezequiel de Fresco con el tema de las Olimpiadas, comparando la de 2000 con la última de París, Brasil había lugares donde no tenía ese poder que tiene hoy, y hoy está número 1. Hay que mirar ahí, ¿no? Hay que Y copiar no está muy lejos. ese modelo y no lo tenemos tan lejos. Claro. Ahora, si tiene una agenda marcada el sector agropecuario, si efectivamente el gobierno soluciona la macro, como dice, y comienza a bajar retenciones, ojalá las elimine, pero digo, ¿hay una agenda? Bueno, ahí empiezan las divergencias, porque, por ejemplo, tenés el Consejo Agroindustrial que había hecho una propuesta, un proyecto de ley agroindustrial ya desde hace 4 años, que nunca se pudo discutir seriamente, con una serie de beneficios impositivos, incentivos a la producción, que fue tomado en parte por legisladores de la oposición, que ahora se llama RIDA. El gobierno, a su vez, bueno, como anunció el presidente Milei, una serie de medidas que algunas ya las puso en prácticas, pero otras se dijo que van a estar en una futura ley PYME. Bueno, esta iniciativa todavía, la iniciativa del RIDA no la ve con buenos ojos. Ahora, este es el Consejo Agroindustrial. Hay entidades que no están en el Consejo Agroindustrial y quizás sí, digamos, a las entidades rurales, a las cámaras de la agroindustria, todavía, esto es ya opinión, faltaría, me parece, ahí un frente común, un frente unido, algo que vaya con una propuesta más firme para decirle al gobierno, bueno, somos hoy el principal sector generador de divisas por exportación de bienes. Tenemos producción en todo el país, o sea, porque el agro ocupa todo el país. Bueno, a ver, ¿qué se puede hacer más allá de corregir las cuestiones macroeconómicas, que son importantes? Pero bueno, hay todo un tema que, por ejemplo, cuando se corrija esto, la cuestión de la infraestructura, me parece que es un... Sí, ahí tenés una cuestión que hay un deterioro muy grande, muy grande. Y sobre todo, a ver, hay cosas de infraestructura que pueden tener que ver con las provincias o municipios en el caso de caminos rurales, pero no hace falta irse muy lejos para andar por ruta, que son un desastre. ¿Y la conectividad? Y ahí creo que el gobierno tiene que dar una señal clara, porque bueno, si está haciendo una revisión sobre todo el tema obra pública, digamos, si hubo hecho corrupción, que se denuncie y los que tienen que pagar, que paguen, ¿no? Pero al margen de esa cuestión, que por supuesto que es grave, poner el foco, bueno, a ver qué tipo de infraestructura quiero, ¿no? Y porque digo, si hoy vemos una ruta, es un desastre, y no se hacen obras, obviamente este gobierno no tiene la culpa de lo que pasó antes, ¿no? Pero si no se pone en marcha obras para reparar eso, recuperar o hacer nuevas, dentro de 4 años va a estar peor. Sí. Ahora, también hablando del plano internacional, hablaba yo antes con la mesa de enlace y fue bastante enérgico el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, sobre la bendita Agenda 2030. Yo le preguntaba si Argentina está preparada para la Agenda 2030. ¿Qué opinan ustedes? Sí, porque la Argentina, de hecho, desde hace años hace cosas que están incluidas y quizás no se conoce tanto. Digo, si en la Argentina... es pionera en la siembra directa, o sea, una herramienta agrícola que hace cuidado del suelo, no destruye la materia orgánica del suelo, a diferencia de, lo explican los expertos, de lo que hace Europa, que siguen utilizando el arado. El concepto de buenas prácticas agrícolas, muchísimos productores ya lo tienen incorporado.
La Agenda 2030 implica, lo principal que dice es terminar con el hambre en el mundo. Nadie puede estar en contra de eso. La Argentina es el principal exportador, o sea, es exportador neto de alimentos. Distinto es cuando, por ejemplo, hay bloques como la Unión Europea que toma y que hace su interpretación de la Agenda 2030 con el Pacto Verde, claro, ¿no? Que implica que en los hechos va a implicar una reducción de la producción, ¿no? Esto lo vimos con todas las protestas de los productores agropecuarios europeos, porque les imponen reglas tan estrictas de no usar fertilizantes, herbicidas, de no aumentar la producción ganadera, que el 25% tiene que ser producción orgánica. Claro, como que priorizan el cuidado del medio ambiente. Claro, pero un concepto bastante particular. Y además, Europa después de haber desmontado sus propios bosques. Entonces se confunde el Pacto Verde, ¿no? Que Europa desde hace años tiene un criterio proteccionista, con muchas de las cosas que se pueden plantear en la Agenda 2030, que la Argentina ya las hace y está en un camino de desarrollarlas, ¿no? Y que puede sacar, entre comillas, partido, ventaja o mostrar toda esa potencial, esa forma de trabajar para decir, bueno, la Argentina está acorde, hay sí problemas, pero está acorde con lo que demanda el mundo de hoy. Ah, pero hay que Sí, demostrar hay un todo tema con, que me parece con que certificaciones, ¿no? Claro, por eso, a ver, todas estas cuestiones las podés ver como una oportunidad o como una amenaza, ¿no? O sea, de una u otra manera, yo creo que la Argentina, lo decía Marcelo Torres, presidente de APRESID, en el último congreso que se hizo en la rural, como que todo estaba yendo en la discusión general por cuestiones que la Argentina está apostando fuerte. La siembra directa, más del 90%, rotaciones de cultivos, que bueno, hubo años y que el tema de retenciones ha pesado, influido mal en esto, y después cultivos de servicio, ¿no? O sea, entre otras prácticas que son conservacionistas. O sea, lo que está faltando quizás es mostrar mejor lo que ya se está haciendo ante el mundo, y si hay cosas que a la Argentina, al productor, no le gusta, creo que eso ya sería más responsabilidad de las autoridades, plantarse y decir, mira, ok, te aceptamos esto, tenemos esto para ofrecerte, que estamos haciendo las cosas bien, pero quizás como no me gusta, no sé, me uno ante otros países y hago un panel ante la Organización Mundial del Comercio. No sé, lo pienso. Hay casos, por ejemplo, el caso maíz. Hay una entidad en la Argentina que agrupa la cadena del maíz, Maizar, que está con entidades similares, colegas de Brasil y Estados Unidos. Entonces hacen negociaciones internacionales, por ejemplo, con China, para decir, bueno, para que China modernice su legislación en cuanto a eventos biotecnológicos. Claro. Y lo han logrado. Bueno, están discutiendo con Europa. En el tema de lo que es la medida totalmente restrictiva, que a partir de enero próximo Europa no va a aceptar carne, soja, entre otros productos que vengan de zonas deforestadas, ya tenés un paso positivo del Consejo Agropecuario del Sur, donde están los ministros de la región. Bueno, en el caso de Argentina, lamentablemente, no tiene un ministro de agro, está un escalón abajo, que es un secretario, pero bueno, es una decisión política. Sí. Planteó la necesidad de que esto se postergue, se prorrogue y quizás incluso haciendo algún bloque con Estados Unidos se pueda plantear. Porque también está, a ver, ok, Europa es un mercado muy importante, pero también hay que quizás hacer valer el peso del oferente y mostrar las cosas que se están haciendo bien. Exacto. Minuto final, ¿no? Pero quiero que ustedes, con el conocimiento que manejan, nos digan dónde tenemos que poner la lupa en lo que viene. Porque hablas con cualquier productor y te dice, bueno, hoy por hoy estamos viviendo en un escenario de incertidumbre total, digamos. Yo a esta altura, el año pasado, ya tenía la semilla de maíz comprada, ya sabía qué iba a hacer. Ahora no sé nada, estoy esperando, venimos de 3 niñas, ahora no se sabe, un verano muy llovedor. Vendrá otra niña, débil o fuerte, no lo sabemos. Entonces, ¿dónde tenemos que poner la lupa? Precios de los mercados, clima y ¿qué más? Y que el gobierno... Plagas y lo que haga el gobierno. Claro, sí, que el gobierno, cuando el gobierno decide el fin del cepo, por ejemplo. Ahí está. Ese es el otro tema. Y cuándo empieza
y si el gobierno se anima a ser un poco más audaz con el tema de retenciones, que hasta ahora no lo ha sido. Ha demostrado algunas cosas, como el tema carne, Sí. como los lácteos, Leche. pero con granos todavía es muy cauteloso. ¿Pensás Sí, lo yo mismo? veo, lo ves por ejemplo con el arranque de la campaña nueva, que todo el tema insumos todavía no se terminó de reactivar con fuerza, en parte porque, a ver, el gobierno te vino diciendo, voy a sacar el impuesto país, lo voy a bajar en septiembre. Y a ver, muchos productores han quedado a la expectativa, no es lo mismo pagar un sobreprecio que el poquito menos de precio. Creo que en eso hay, tendría que haber más celeridad del gobierno, ser claro en esto, porque si no dilatás decisiones. Y por otra parte, creo que del lado del productor hay una suerte de cheque de confianza abierto a la espera de lo que pueda ocurrir con las decisiones más de fondo, valorando lo que ya ha hecho el gobierno. Sí, obviamente. sí, sin lugar a duda. Muchísimas gracias, A vos, Cristian Vivi. y Fernando, qué Gracias. gusto. Un placer. Qué gusto. Seguimos adelante, esto no termina, por supuesto. En minutos nada más, la palabra de Iván